Mis hermanos y mis hermanas, la meditación de hoy continúa en la línea que comenzamos hace varias semanas atrás acerca de los ciudadanos del reino. Comenzamos en el capítulo 5 de Mateo, el cual está basado en el Sermón del Monte. Ya estamos a punto de terminar, ya vamos por el capítulo 7. Hoy estaremos viendo el verso 13 y 14 de Mateo capítulo 7, así que los invito a ir allí, Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14. Solo esos dos versos estaremos compartiendo el día de hoy, y esta meditación se titula Los ciudadanos del reino no juzgan como la mayoría. Los ciudadanos del reino no juzgan como la mayoría. Leemos la palabra del Señor allí en Mateo capítulo 7, verso 13 y 14. Dice así: Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por las verdades gloriosas, absolutas, que encontramos en tu gloriosa y maravillosa palabra, Señor. Rogamos a ti, Señor, danos de tu gracia y sabiduría a mí, Señor, y también a mis hermanos, para entender estas verdades, Señor, meditarlas, compartirlas y vivirlas. En el nombre de Jesucristo, amén. Mis hermanos, todo el tiempo estamos haciendo juicio, o evaluando, siempre, en cada momento. Esto nos llevará a tomar una decisión u otra, desde cosas simples a cosas más importantes. Por ejemplo, antes de salir de casa, debemos tomar dentro de varias decisiones, al menos, ¿qué me voy a poner? Tengo estas opciones, sean muchas, sean pocas, lo que sea, pero debemos escoger entre una vestimenta u otra según a donde vayamos a ir. Se supone que si vamos a un sitio más casual, una ropa acorde, o un sitio más formal, una ropa acorde. Entonces siempre estamos haciendo juicio de lo que es correcto para nosotros según el momento. ¿Qué cocinaré hoy? Bueno, también depende de lo que hay en la nevera, ¿verdad? A veces no hay muchas opciones, pero hacemos juicios, tomamos decisiones también en cosas como esas diariamente, pero también hay otro tipo de decisiones. Por ejemplo, ¿qué estudiaré? Son decisiones como más importantes. Tengo esta carrera, tengo esta otra, entonces debemos hacer un juicio. También tenemos decisiones con quién me casaré, una decisión muy trascendental. Entonces, oye, está esta persona, está esta otra, etcétera, etcétera, y siempre bajo la guía del Señor, obviamente. ¿A dónde viviré? Etcétera, etcétera. Siempre estamos expuestos a tomar una decisión, y para eso necesitamos tener un buen juicio. Entonces, nuestros juicios están motivados por nuestros intereses y la inclinación de nuestro corazón. Siempre está allí que hay en nuestros corazones, lo cual nos motiva a tomar una u otra decisión. Y desde Génesis capítulo 3, versos 4 y 5, se expuso una situación que todos conocemos, donde había que tomar una decisión, la cual era clara, pero las cosas se enturbiaron. Si quiere, vamos allá, por favor. Génesis capítulo 3, verso 4 y verso 5. Génesis 3, 4 y 5. Génesis capítulo 3, verso 4 y 5 dice así: Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Es decir, se presenta una situación, ya ellos deberían estar claros cuál fue la instrucción, la palabra del Señor, su mandato para ellos, pero se presenta alguien externo, la serpiente, Satanás, a desinformar las cosas, y ellos toman una decisión errada. Entonces, bajo la premisa de ser igual a Dios y bajo la premisa de ellos tomar sus decisiones o decir, yo determino qué es bueno y qué es malo. Entonces,
Como todos sabemos, a raíz de esa mala decisión se abrieron las puertas ¿a qué? Al pecado y la muerte, lo cual obviamente trajo una distorsión en nuestras mentes. El pecado, dentro de muchas otras cosas, distorsionó nuestras mentes. Y podemos ver, por ejemplo, en Génesis capítulo 6, verso 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Allí vemos una consecuencia inmediata en el capítulo 6, cómo de continuos esos pensamientos, ese raciocinio para tomar juicio era inclinado al mal, porque donde está tu corazón, ahí van tus acciones. Luego vemos más adelante el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12, dice así, en Romanos 3, 10 al 12, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda. ¿Ve? Hablando de la mente, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. En vista que la mente, el pensamiento, el raciocinio quedó distorsionado, obviamente hacemos juicio de valor errado, ya dirigidos por un corazón, el cual se desvió de estar en el centro de la voluntad de Dios, con su deseo hacia el Señor, se desvirtúa ahora su deseo y es controlado por el pecado. Somos esclavos del pecado, según enfatiza el apóstol Pablo, al menos en la mitad del libro de Romanos. El juicio comienza con una autoevaluación de nuestro propio carácter. Fue lo que vimos en la sección la semana anterior, cuando vimos del capítulo 7 de Mateo, desde el verso 1 hasta el 12. Estuvimos viendo que los ciudadanos del reino se juzgan ellos mismos. Ahí estuvimos viendo acerca del juicio que deben hacer los ciudadanos del reino. Ellos deben juzgarse primero a ellos mismos, porque habla de que si tú miras la paja que está en tu hermano y no ves el tronco que hay en tuyo, entonces no es que no hagamos juicio, pero primero detente, hazte juicio a ti mismo, analízate tú mismo delante del Señor para que puedas obrar correctamente. Eso fue lo que vimos en la sección la semana anterior. Y ahora vamos a entrar en que los ciudadanos del reino nos juzgan como la mayoría. Ahí como leímos en el capítulo 7 de Mateo, versos 13 y 14. Y para esto quiero contarles una historia, o leerles una historia. Y esta es la historia del salmón, la historia del salmón. ¿Has visto alguna vez a los salmones saltando río arriba? Realizan un viaje contracorriente increíble, que todavía no es demasiado comprendido por los científicos. Es un viaje muy duro, centenares de kilómetros llenos de dificultades, de animales feroces y cascadas. Lo peor es que el salmón se encuentra en el río a muchos peces compañeros que se dejan arrastrar por la corriente y le dicen a este salmón: ven con nosotros, el mar está muy bien, ¿qué quieres hacer allá arriba? Y otros le gritan: no subas más arriba, hay peces que te atacarán. Y así es, mirando hacia adelante, este salmón puede ver cómo hay salmones heridos por mordeduras. Entonces comienza a dudar y piensa: no puedo más, me quedaré a descansar un rato allá, donde parece que el agua es tranquila, y continuaré cuando haya recuperado las fuerzas. Pero al mismo tiempo escucha una voz interior que le empuja: salmón, no te dejes llevar por lo fácil. Continúa tu viaje con los compañeros que luchan a tu lado, o sigue río arriba o la corriente te arrastrará hacia abajo. No hay otra alternativa, o arriba o hacia el mar. Y así se esforzó subir contra corriente el salmón y llegó a su destino, donde las hembras ponen los huevos y los machos los fertilizan para así reproducirse. Así es nadar contra corriente, mis hermanos. No dejarnos llevar por la mayoría. Los ciudadanos del reino no deben juzgar como lo hacen las mayorías. Es lo que el Señor nos habla aquí en Mateo 7, del 13 al 14. Y toda la raza humana, según vemos en estos dos versos, tenemos solamente dos opciones. No es como quizás
Como hablamos al principio, que tenemos varias opciones de ropa que ponernos, o tenemos varias comidas para escoger o para preparar. No, en el camino del Señor o en la vida que Dios ha diseñado, solamente hay dos opciones, y eso es lo que vamos a encontrarnos una y otra vez. Lo primero que vemos allí en Mateo capítulo 7, 13 al 14, que hay dos caminos. Hay uno espacioso y otro angosto. Hay dos caminos. Y esto se encuentra también, lo podemos ver en el Salmo 1, cuando dice que hay caminos de pecadores y caminos de los justos. Podemos verlo allá, hay cierta relación. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. El verso 6 luego dice, porque Jehová conoce el camino de los justos. Entonces ahí está el camino de los pecadores y el camino de los justos. Y el Señor aquí lo llama en Mateo 7, que hay un camino espacioso y un camino angosto. Y el camino espacioso es un camino que es fácil, no requiere ningún esfuerzo. Simplemente dejarte llevar por la inclinación de tu corazón y estar allí plácidamente. No necesitas analizar, hacer un juicio correcto para estar allí. Simplemente estás y lo disfrutas y ya en el camino espacioso. No necesitas hacer un juicio de valor entre las multitudes. Simplemente nos dejamos llevar y estamos allí. Dice Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3. Si quieren pueden buscarlos. Efesios capítulo 2, verso 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Atención al 2. En los cuales, en los delitos y los pecados, anduvisteis en otro tiempo. Dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿Cómo andábamos? Siguiendo la corriente de este mundo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. No somos diferentes a ellos, aquellos que el Señor nos salvó. Andamos igualmente que el mundo, en ese camino espacioso, en esa corriente de este mundo. Juzgar como la mayoría no requiere tanto cerebro, no requiere tanto raciocinio, simplemente instinto, ya que nuestra mente está distorsionada, como les hablaba, y por lo tanto seguirá el camino incorrecto, el camino de pecadores. ¿Por qué? Porque el corazón está siendo dominado por el pecado. Por ejemplo, no sé si han visto manifestaciones, han estado o han visto por televisión, que hay manifestaciones que la gente está árdida y está allí contenta o reclamando lo que sea, y de pronto hacen una entrevista a alguien en particular. Señor, ¿por qué usted está aquí? Comienza a titubear, pero explique sus razones, por qué está aquí. No sabe ni por qué explicarlo, simplemente se dejó llevar por la mayoría, simplemente dejó llevarse por el momento, porque así de esa manera es como estar en el camino espacioso, se dejan llevar por las multitudes. Ahora, mis hermanos, el otro camino, la otra opción, el camino angosto. Este camino obviamente no es fácil, este camino es difícil, un camino donde debemos negarnos a nosotros mismos. El camino duro y angosto de Cristo también debe dársele la bienvenida como a su yugo fácil y como su ligera carga. Los ciudadanos del reino no deben juzgar como lo hacen la mayoría, deben andar en un camino diferente a las mayorías. Recordemos que Cristo dijo que Él era el camino, Él dijo, yo soy el camino, o sea que Él es el camino angosto. Dios capacita a los ciudadanos del reino, así como tú y como yo, para juzgar correctamente y andar por su camino. ¿Me pueden acompañar, por favor, a Ezequiel capítulo 36 para ver cómo Dios hizo la obra en nosotros? Porque de manera natural amábamos ese camino espacioso, pero ahora Él, por gracia, nos llevó al camino angosto, y lo vamos a ver allí en Ezequiel capítulo 36, versos 25 al 27. Ezequiel 36, 25 al 27.
Y esta es una promesa que hizo el Señor, la cual se cumplió cuando Cristo vino, murió y resucitó. Dice así el verso 25 de Ezequiel 36. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré ¿qué cosa? Un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Y qué más? Atención. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Les pregunto, ¿quién fue el que hizo que dejemos de estar en ese camino ancho, amplio, ahora en el camino angosto? ¿Fuimos nosotros? ¿Fue decisión propia? Fue el Señor que permitió. ¿Y cómo lo hizo? Según esta promesa gloriosa. El Señor vino y no transformó ese corazón, el que teníamos, que deseaba lo malo, deseaba el camino amplio, era un anhelo ese camino amplio. No, el Señor quitó ese corazón y puso un nuevo corazón que ahora lata y desea al Señor. ¿Qué más puso? Puso su espíritu en nosotros. ¿Para qué? Para que nos guíe a toda verdad en ese camino. ¿Y qué más hace Él? Él hace que andemos en sus estatutos, en ese camino angosto. Entonces, damos gloria al Señor, porque aquellos que Cristo ha salvado han dejado de estar en ese camino amplio, ancho. Ahora estamos en el camino angosto, al cual el Señor nos dice en Mateo 7 que debemos entrar. ¿Qué otra cosa vemos allí? Vimos que hay dos opciones solamente, hay dos caminos y que por gracia estamos en el camino angosto. Pero ¿qué más? Vemos que hay dos puertas, ahí en Mateo 7, versos 13 y 14, que hay dos puertas, una ancha y una estrecha. En la puerta ancha es fácil entrar por ella y seguir por su camino espacioso. Es sencillo para aquellos que no están en Cristo, que andan en sus delitos y pecados. No hay límites para el equipaje que se pueda llevar a través o al entrar por esa puerta. No necesitas dejar nada atrás, ni siquiera nuestros pecados, nuestro orgullo o nuestro propio juicio. No hace falta, con todo eso podemos entrar por esa puerta ancha. Es muy grande para que pasemos con todos los pecados que queramos y con todos los deseos que queramos. En cambio, la puerta estrecha, esa es difícil de atravesar. Y no es como la puerta ancha que se sobreentiende según los versos, como que ya entramos tan fácil. Si vemos al final del versículo 14 de Mateo 7, dice, y pocos son los que la hallan. O sea, debemos hallar esa puerta para luego cumplir lo que dice en el verso 13, entrar. Debemos hallar esa puerta. Y eso lo hace el Señor cuando quita nuestra ceguera. Hallamos la puerta que es Cristo y podemos entrar por ella. Ahora, para pasar por esa puerta estrecha, debemos pasar dejando atrás el pecado, la ambición, la codicia y aún a los seres más queridos como familiares y amigos. Tocará pasar por esa puerta, atravesarla, esa puerta estrecha, dejando atrás las cosas más queridas. Dice Lucas capítulo 9, versículo 23 en palabras del Señor. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y fíjense que el Señor dice, cada día, entrar por esa puerta debe ser abandonarnos a nosotros mismos y ahora centrarnos en el Señor. La puerta estrecha implica limitaciones, implica sufrimientos, requiere análisis o que nuestras neuronas se pongan a funcionar correctamente para valorar el precio de pasar por esa puerta. Dijo el Señor Jesús en Juan 10:9, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Es decir, que aquellos que están o que entraron en la puerta ancha no son salvos, porque la puerta estrecha es Cristo. Dice, quien pase por ella, ese será salvo. Él es nuestra puerta gloriosa, que no nos promete alegría y felicidad. En el cada día tendremos sufrimiento, pero hay un gozo que supera los sufrimientos y es la esperanza gloriosa que hallamos en Cristo.
¿Qué más vemos acá en Mateo 7, 13 al 14? Otra decisión. Hay dos destinos. Obviamente esto depende de lo primero, de la puerta, del camino. Y esto conducirá a dos opciones. ¿Cuáles son esas dos opciones? Estos dos destinos, perdición y vida, según lo que habla acá en Mateo 7, perdición y vida. El Salmo 1 nos dice también que ese destino, bien sea del camino de los pecadores o de los justos, llevará a prosperar, si es el camino de los justos, pero si es el camino de los pecadores, podrá perecer. Dice en el versículo 2 del Salmo 1, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, hablando de los justos. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Pero ahora al final dice, mas la senda de los malos perecerá. Tenemos dos destinos, y dependiendo por qué puerta entró el hombre o la mujer, veremos o perecerá o prosperará o tendrá vida. Y en el caso de la perdición, según Mateo 7, dice que ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. El amor, la amabilidad, la belleza, la verdad, el gozo, la paz y la esperanza ya no serán más para siempre en este camino que te llevará esa puerta ancha. Ese camino amplio te llevará a la perdición, ya no disfrutarás de eso. Es un panorama demasiado horrible para contemplarlo sin lágrimas. La senda amplia es una senda suicida. Lamentablemente, este es el futuro de las multitudes debido a su forma de juzgar las cosas, centrados en ellos mismos, siendo arrastrados por sus deseos, dejando fuera a Dios en sus razonamientos, porque su juicio está errado. Pero aquellos que entran por la puerta estrecha, el camino estrecho, los va a conducir a la vida. Y esta vida es vida eterna, la que ofrece Cristo por gracia. Él es nuestro camino, Él es nuestra puerta y Él es nuestra vida, nuestra única vida. Solo Cristo y nada más que Cristo. Dice el Señor en el verso 13 de Mateo 7, y es enfático, es como arranca esta instrucción, dice, entrad, 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 es decir, juzguen diferente a como lo hace el mundo. Escojan a Cristo, escójanme a mí, dice el Señor. Quiero invitarles por favor un texto más, Deuteronomio capítulo 30. Deuteronomio 30, versículos 15 al 18. Vemos que esta oferta, por ponerle una palabra, está también del Antiguo Testamento, y el Señor lo reafirma aquí cuando le dicen, entra por la puerta estrecha. Y en Deuteronomio también, ya nos lo ha dicho el Señor. Deuteronomio capítulo 30, versículo 15 al 18. Dice la palabra del Señor, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. ¿Se parece a Mateo 7? Sí. Sigue diciendo el verso 16, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios. Es como Jesús diciendo en Mateo 7, entra, entra, es mi mandato. Yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios y que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. ¿Para qué? Para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Fíjense que es como el Señor luego, años después, dice, entren por la puerta estrecha, que el camino es estrecho, pero te llevará a la vida. Luego sigue diciendo aquí en Deuteronomio, ahora el verso 17 del capítulo 30, mas si tu corazón se apartare y no oyeres, es decir, si tú te decides por la puerta ancha, el camino amplio, y te dejares extraviar, así como pasó con Adán y Eva, que se dejaron extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. Como habla el Señor en Mateo 7, que perecerán, es su destino. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán,
para entrar, en posesión de ella. Entonces vemos, mis hermanos, que solamente hay dos caminos, una sola elección, no hay más. Hay dos puertas que llevan a ese camino, no hay otra puerta tercera, no la hay. Y debemos tomar una decisión, no podemos tener la mitad del cuerpo entrando por una puerta y la mitad del cuerpo entrando por otra. Es una sola decisión para todos. Y tenemos, en base a esa decisión, tenemos un destino, vida o muerte. Y por último, mis hermanos, vemos que hay dos grupos. Aquí en Mateo 7, 13 al 14. Hay los muchos y hay los pocos. Vemos dos grupos. Y los muchos, como hemos visto a través de este recorrido, es la raza humana en general, la cual está muerta en delitos y pecados, está ciega. Y ellos han hecho un juicio de valor a su manera, han decidido entrar por la puerta ancha, han decidido caminar por el camino amplio, sus corazones desean estar allí, por más que su destino sea la perdición. Por más que ellos tengan enfrente a la muerte, desean y aman su camino más que a Dios. Dice Juan capítulo 3, les invito a ir allí, ya estamos terminando. Juan capítulo 3, versos 17 al 21, dice así, les espero. Juan capítulo 3, 17 y 21. Y esto en palabras del Señor. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo, ¿para qué? Para condenar al mundo. O sea, Cristo no vino a condenar al mundo. Está queriendo decir que ya estaba condenado. Está queriendo decir ahora en Mateo 7 que ya están en ese camino amplio porque pasaron por esa puerta amplia, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea, ya ha sido. El Señor no vino a condenar porque ya han sido condenados. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Qué marca la diferencia? Que han creído o no en él. Si creen en Cristo, dejan de estar en estatus de condenado. Seguimos el verso. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Aquí la explica. 2 puntos. Que la luz vino al mundo, o sea, Cristo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, o sea, entra por esa puerta estrecha para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces la raza humana completa son esos muchos, los escogidos, aquellos que el Señor salva por gracia, son esos pocos. Ahora, hablando de esos pocos, son los que Dios ha salvado, los cuales fueron iluminados sus pensamientos para juzgar correctamente, diferenciarse de la multitud o de los muchos, y ahora obedecen libremente al mandato de entrar por la puerta estrecha, y siendo renovados cada día por la palabra del Señor, podrán seguir caminando en ese camino estrecho con el Señor. Para terminar, mis hermanos, hay un juicio más elevado que es el de Dios, y Él ha provisto a los ciudadanos del reino. Hay una ética superior, hay un camino mejor, hay un futuro mejor. En los ciudadanos del reino habita el Espíritu de Dios y pueden obtener una sabiduría superior más allá de lo que el mundo opina. Los ciudadanos del reino meditan con una sabiduría superior que les permite abstenerse de las mayorías y entrar por la puerta estrecha y buscar el camino, aunque le cueste aflicciones, porque sabe que pasando por la puerta estrecha el camino se amplía a la gloria que es la verdadera vida. Los ciudadanos del reino necesitan entonces valorar las recompensas eternas antes de hacer juicios y veredictos para poder agradar al rey, porque no pertenecen a la mayoría, sino a la minoría, a los pocos. Ahora, si estamos en Cristo, si somos ciudadanos del reino, no debemos juzgar como la mayoría lo hace. Leemos para terminar Mateo 7, 13 al 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición,
y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Amén. Gloria al Señor por su palabra, y gloria al Señor que nos trasladó de muerte a vida. Gloria al Señor que por su gracia nos hizo entrar y podemos acudir a este mandato de entrar por la puerta correcta. Gloria sea al Señor. Y si hay alguien entre nosotros que aún no disfruta de la gran bendición de estar en la puerta correcta, en el camino correcto, de ir en la dirección correcta, en la vida eterna, te pido que vayas al Señor en arrepentimiento y fe, que confíes en Él, porque solo Cristo es la puerta, solo Cristo es el camino, solo Cristo es la vida. Él y nada más, Él y nadie más, solo Él puede salvarnos, trasladarnos de ese camino ancho que lleva a la perdición a la vida. Oremos, mis hermanos.